Hay una, hay una frase, una cita atribuida a Abdul Bahá, ¿no? Que ya lo vamos a ver completito, pero que dice, alerta, alerta, no sea que ofendáis un corazón. Y continúa, ¿no? Y lo amplía. A mí me causó bastante interés, ¿no? Preparar una reunión acerca de este tema, de qué sucede cuando uno ofende un corazón o cuando uno trata mal a un hermano o a un amigo, ¿no? Y en lugar de ofender un corazón, ¿de qué otra manera deberíamos abordar las diferencias para no ofender el corazón? Más que todo, ese es el objetivo de esta reunión. Espero que les agrade. Vamos a ver antes un cuadro. En este cuadro ustedes están viendo, a la izquierda están viendo supuestamente, ¿no? Un intento de dibujar un pedazo de metal que tiene magnetismo, o sea, un imán. Si ustedes se fijan, dentro de ese metal, los átomos, los elementos básicos de este metal, toditos tienen un polo sur y un polo norte, ¿no? Pero todos están alineados y en la misma dirección y en los mismos sentidos. ¿Correcto? O sea, lo que cambia en un metal, o sea, lo que cambia un metal en imán no es que una fuerza de afuera se mete al imán, no. El metal conserva sus átomos tal como los ha tenido siempre, solo que los ordena. Todos los átomos se ordenan en un mismo sentido. Entonces, ese metal que antes, hace un rato, era incapaz de atraer nada, hoy puede tener fuerza como para levantar. Hay metales que hasta levantan un carro, ¿no? O sea, pueden atraer metales. Y a la derecha están viendo ese mismo metal con los mismos elementos básicos, o sea, los mismos átomos, pero que están en desorden, apuntan en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué sucede cuando dentro de un metal los átomos apuntan en diferentes cruzadas, en direcciones que se cruzan entre sí? Que uno de estos átomos anula al otro, ¿no? O sea, entre ellos se anulan y son incapaces de ejercer una gran fuerza sobre un carro, por ejemplo, para levantarlo, ¿no? O sobre otro metal para atraerlo. Esa es la diferencia entre un imán, un metal que es un imán y un metal que no es un imán. Ok. Ahora vamos a ver. No sé si... Aquí hay otro dibujo que es un átomo, ¿no? Un átomo tiene, en el centro tiene un núcleo que consiste, yo creo que alguien está tratando de entrar y no le deja. Bueno, en el núcleo tiene neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. ¿Y cómo es que la estructura de ese átomo se mantiene unida y no se revienta? Tan rápido que viajan los electrones, ¿no? Adentro del átomo. Viajan a velocidades muy exorbitantes, pero no se deshace, no se desintegra el átomo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de magnetismo que mantiene todo el átomo unido. Ahora, ¿qué es el magnetismo? Pues obviamente si queremos desde el punto de vista científico, pues nos vamos a ir a las páginas científicas a estudiarlo, pero aquí no vamos a profundizar tanto. En pocas palabras, el magnetismo es un reflejo
es un signo, es un símbolo, es una chispa del amor de Dios en los objetos materiales, ¿correcto? El amor de Dios se manifiesta de muchas maneras, como una fuerza de atracción, principalmente espiritual, ¿no? Por ejemplo, entre los seres humanos hay un tipo de amor mucho más sublime que la atracción que hay en el magnetismo. Pero cada criatura, cada objeto, a su nivel refleja el amor de Dios de alguna manera. En mi entender, el magnetismo es un reflejo, es un signo del amor de Dios presente en los objetos materiales. Entonces, el universo, entre los planetas hay una fuerza de magnetismo que mantiene los sistemas unidos y en orden. El universo se mantiene ordenado y unido por magnetismo. Sin magnetismo, el universo se hace pedazos, se hace nada, se desintegra. De la misma manera, la sociedad humana se mantiene unida y ordenada por la fuerza magnética del amor de Dios. ¿Correcto? Si no hay amor, el orden social se desintegra en un instante. Se acaba. En una sociedad ordenada, los elementos empujan todos en la misma dirección, así como en el imán, ¿correcto? Y no luchan entre sí, no se anulan entre sí, no se lastiman entre sí, no se matan entre sí. El amor se manifiesta como un imán que atrae en esa sociedad. O sea, tú ves esa sociedad de lejos y te das cuenta de que esa sociedad es ordenada, es amorosa, es espiritual. Pero en una sociedad desordenada en que las fuerzas de los elementos que somos los humanos que integramos la sociedad, en una sociedad en que los elementos luchan entre sí, se lastiman entre sí, se ofenden, el poder de atracción se pierde porque los elementos se anulan unos a otros. Entonces, la humanidad es como un rompecabezas, otra forma de verlo, ¿no? La revelación de Dios ha ido enviando mensajeros con el tiempo para ir armando ese rompecabezas. Debe haber cohesión entre los diferentes elementos de ese rompecabezas. Las piezas individuales, permítanme. Entonces, las fuerzas individuales, en lugar de lastimarse unos a otros, deben unirse para formar ese gran acertijo, ¿no? A los santos maestros, mensajeros de Dios y sus compañeros, sus asistentes, que somos también nosotros, les ha costado ir encajando las piezas de ese rompecabezas para no permitir que se lastimen entre sí. Como que van creando esa cohesión que debe existir entre los requeridos, ¿no? Entre las fuerzas de la sociedad para su funcionamiento óptimo. Pero a veces
¿qué hago yo si yo me enojo con alguien y reviento? Y de repente me comienzo a desahogar en él, lo comienzo a insultar, me desahogo, porque no sé, porque hizo algo que a mí no me gustó, le estoy reclamando algo justo o algo injusto, no sé, pero de repente reviento contra él. Y lo único que me interesa es vaciar el veneno tóxico en él sin importarme que estoy usando a un humano como basurero emocional, ¿no? A veces hay motivo para el disgusto, pero yo me pregunto, ¿cuál es el límite entre un justo reclamo por una molestia verdadera, ¿no? Y ofender un corazón? Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la diferencia. Primero, intenté averiguar, ¿no? Intenté averiguar en internet algunos puntos y más o menos llegué a esta conclusión, que el límite entre hacer un justo reclamo y ofender un corazón es una película muy delgada y depende de cómo se hace el reclamo. ¿Cuál es la intención mía al reclamar? Las palabras que uso para reclamar. Voy a poner una... Vale. Repito. Entonces, el límite entre un reclamo justo y moderado y ofender el corazón de alguien es una película muy delgada. ¿Y de qué depende? De cómo hago el reclamo, cuál es mi intención al hacer el reclamo, las palabras que utilizo para el reclamo, la forma de expresar el disgusto que he tenido, el contexto en el que estoy haciendo el reclamo, tal vez no es el momento adecuado, la sensibilidad de la otra persona, tal vez no tengo en cuenta que la otra persona es sensible y se puede ofender, se puede herir. No existe una fórmula como decir cómo debo hacer el reclamo, pero hay una serie de principios, ¿no? Una serie de principios que pueden más o menos guiar en cómo hacer el reclamo. Cuando es un justo reclamo, si la intención debe ser constructiva y el objetivo debe ser resolver un problema, un malentendido, hay que exponer una legítima necesidad o una mejora en una relación, ¿correcto? El objetivo no es ofender un corazón o humillar a una persona. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que cuando yo voy a hacer un reclamo de algo injusto, ¿no? Entonces debo tener en cuenta de que mi intención debe ser construir, no destruir. Mi objetivo debe ser resolver, exponer una legítima necesidad o una mejora en la relación que tengo con esa persona. Mi objetivo no debe ser ofender su corazón o humillarlo o ganarle en esa disputa, ¿no? Entonces el reclamo se debe centrar en hechos puntuales, no y sus efectos, y no a la dignidad de la persona. O sea, yo no puedo decir,
eres injusto, eres malo, eres despiadado. O sea, no atacar a su ser. Es muy diferente decir a alguien, eres despiadado, que decirle el acto, ese acto de tal y tal y tal cosa puntualmente me ofendió. No es lo mismo decir que el acto es malo que decir que la persona está mal hecha, ¿no? Hay mucha gente que tiende a insultar de esa manera, haciéndote sentir, haciéndote herir por algo que hiciste posiblemente mal. Ok. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver otro cuadro. El disgusto debe describirse de manera objetiva, clara, sin exageraciones y sin juzgar a la persona, sin juicio de valores. O sea, no hacer ver tú eres malo. No es lo mismo decir tú eres malo que este acto no es correcto. Ser positivo, propositivo en lugar de ser negativo y destructivo. Porque atacar al ser de una persona, la dignidad de una persona, destruye. Destruye a esa persona y la pone a la defensiva. Se debe buscar un entendimiento mutuo, no una imposición de cómo yo creo que las cosas deben hacerse. A lo mejor yo estoy equivocado. Entonces tengo que disponerme también a escuchar a la perspectiva de la otra persona. Y entre los dos debemos tratar de encontrar una solución, un punto común con el que ambos nos sintamos cómodos. Y se debe respetar el momento, el lugar adecuado, discreción y sin hacer un alboroto. Porque cuando se cruza esa delgada línea entre aclarar un asunto y ofender un corazón, no se debe convertir en una descarga de frustración, pues no es para hacer sentir mal a la otra persona. No es para demostrar que yo soy superior y tengo mejores argumentos que tú. No es para desahogar toxicidad, ¿no? Está de moda esa palabra, ¿no? No es para desahogar desechos tóxicos de mis emociones sobre otra persona. No debo atacar a esa persona, no debo insultar a esa persona, mucho menos no debo juzgar a esa persona. Entonces, vamos a ver. Entonces no debo juzgar, no debo insultar, no debo encasillar o etiquetar negativamente a esa persona. En lugar de aclarar el hecho. Acordémonos de que el hecho, lo que se hizo, está en cuestión, no la dignidad del ser humano. No hay que ser grosero ni agresivo para hacer una discusión o una consulta. Una persona que yo conocí, cuando
alguien hacía algo que a ella le caía mal, para agredirlo, para acabarlo, decía, es mal hecho. Así, así le decía. Claro, lo decía entre broma y verdad, ¿no? O sea, yo estoy casi seguro que esa persona lo decía como de broma, pero digamos que hay alguien que de verdad te dice mal hecho cuando, o sea, tú eres mal hecho, como que traes un defecto de fábrica, ¿no? Como que Dios utilizó una materia prima muy mala para fabricarte, ¿no? Y no es así. Todos somos fabricados de la misma manera, ¿no? Como creación de Dios, no somos mal hechos. Ninguno está mal hecho. Somos potencialmente maravillosos, pero a veces cometemos errores. Pero el error es un acto, no está arraigado a mi ser. O sea, yo hoy puedo ser un santo, mañana puedo ser un demonio. Mis actos hacen la diferencia, no mi ser, porque mi ser es el mismo ser. O sea, yo soy la misma creación que la Madre Teresa, pero también soy la misma creación que sanguinarios asesinos de la historia, ¿no? O sea, la creación es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra? Lo que hace una persona. Entonces, no hay que atacar el ser, porque el ser es creación de Dios. Y como creación somos perfectos. Es un asunto un poco confuso, pero no debemos atacar a la dignidad de la persona. Entonces, sin levantar la voz, sin usar sarcasmos ni humillación. No se trata de eso. Y poner interés en la perspectiva de la otra persona. Y dejar que hable, ¿no? Que se exprese. Hay que respetar su dignidad y su sensibilidad. Y hay que actuar con inteligencia emocional, no exasperarse, no desesperarse, no comenzar a patalear o gritar, ¿no? Una comunicación clara, con empatía, con respeto y enfocarse en la solución y no en ganar el debate. ¿Qué tal si el otro tiene un poquito más la razón? ¿O qué tal si ninguno tiene la razón? La razón la tiene la verdad y entre los dos podemos descubrir la verdad. Entonces, el cómo se hace esa discusión, esa consulta, es tan importante como el qué, o sea, lo que yo quiero resolver, ¿no? Entonces, para nosotros no es cierto que el fin justifica los medios, no, los medios son importantes. Es decir, cómo tú logras un fin es importante. Perdón. De repente la sala se llenó. Ok, vamos a ver. Entonces, el límite, ¿no? El límite entre resolver y ofender se cruza, se rompe, se traspasa cuando expresar un malentendido se convierte en un desahogo, un ataque, en humillación, en una imposición irrespetuosa. Y la clave está en comunicar con intención constructiva, con respeto,
con empatía y buscar entendimiento mutuo. No solamente yo te voy a imponer mi punto de vista, ¿no? En lugar de simplemente luchar por tener razón. Les voy a contar una anécdota muy interesante que encontré por ahí sobre Abdul Baha. Cuando Abdul Baha vivió mucho tiempo de su vida en Akka, ¿no? Akka está cerca de Haifa, del Monte Carmelo. Se puede ir caminando, aunque se tarda varias horas. Una vez me contó mi hija que estaba dando año de servicio en Monte Carmelo, que entre los jóvenes, un día que tenían libre, hicieron una caminata desde Haifa, se fueron a Akka, ¿no? O sea que se puede ir caminando. No es tan cerca, pero sí, se puede ir caminando. Entonces Abdul Baha vivió mucho tiempo de su vida en Akka, ¿no? Y en Akka hay muchas anécdotas que sucedieron ahí. Ellos eran prisioneros, ¿no? Abdul Baha pertenecía a una familia de Bahá'u'lláh y todos los demás que eran prisioneros. Un tiempo estaban literalmente en fortaleza, prisioneros. Otro tiempo estaban en la ciudad, libres dentro de los límites de la ciudad, pero no podían salir de ahí porque eran prisioneros en los límites de la ciudad. Bueno, dice que había un comerciante que era cristiano allá en Akka, ¿no? Pero no era muy amigable con los bahá'ís. Obviamente, seguramente que no los conocía, solo había oído de ellos, ¿no? Entonces no los quería mucho, no los estimaba, no los respetaba. Una vez, los bahá'ís compran una carga de carbón de buena calidad, ¿no? Desde afuera para que se lo lleven. Y a ese comerciante le tocó entregarles la carga. Pero como para ese comerciante, que era cristiano, los bahá'ís eran, que no era gente buena ni importante, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? La carga de carbón, que era de buena calidad, lo agarró para su uso personal. Y en su lugar, del carbón que él vendía, que era de más mala calidad, en lugar del carbón bueno, les entregó el carbón malo. Entonces, cuando Abdul Baha supo, no por ser Abdul Baha o Jesucristo o Bahá'u'lláh va a decir, sí, está bien, qué bueno, Dios te va a perdonar. No, fue a reclamar. Fue a pedir que le devuelvan el carbón bueno, ¿correcto? Entonces, cuando Abdul Baha llega a reclamar, el comerciante, al saber que era Abdul Baha, y ni los conocía mucho a los bahá'ís, pero supo que era uno de los prisioneros, ¿no? No le atendía, y Abdul Baha se sentó 3 horas, según cuenta la historia, esperando la atención del comerciante. Hasta que se dignó, ¿no? Llegó y le pregunta a Abdul Baha, es usted uno de los prisioneros, ¿verdad? Entonces Abdul Baha le dijo, sí, soy uno de los prisioneros. Entonces el comerciante volvió a preguntar, ¿de qué crimen lo acusan? O sea, quería ser sarcástico, ¿no? Un poquito hostil, ¿no? Con Abdul Baha. Abdul Baha, adivinen quién le contestó. ¿Alguien lo sabe? ¿Saben quién le contestó a Abdul Baha? El comerciante era cristiano, ¿no? Le preguntó a Abdul Baha, ¿de qué crimen lo acusan? Fabio, ¿iba a decir algo? Pues creo que me sale, pero no sé si la quieres terminar de contar tú. ¿Cómo dice? Espérate, un segundo.
Ya, creo que me sé la historia, pero no sé si la quieres terminar de contar tú. Cuando el comerciante le preguntó de qué crimen lo acusan, o sea, Abdul Bahá le Sí. contestó del mismo crimen por el que Cristo fue acusado. Imagínense qué manera más poética, más excelente de Abdul Bahá, sin desesperarse, ¿no? Con todo amor, tranquilidad, paz, etcétera, ¿no? Con toda asertividad, con inteligencia emocional, todo lo que ustedes quieran, pero lo puso en su lugar. ¿De qué te acusan, señor Abdul Bahá? Del mismo crimen que acusaban a Cristo. Entonces, el comerciante, me imagino que no le gustó porque le estaban tocando a Cristo, ¿no? Y él era cristiano. Entonces le dijo a Abdul Bahá, ¿y qué saben ustedes? ¿Qué sabe usted de Cristo? Entonces Abdul Bahá, con toda paciencia, con todo amor, le explicó largamente. El cuento no dice qué le explicó, solo dice que le explicó qué es lo que, qué relación había y ya le hizo un buen discurso, ¿no? Acerca de la relación de la fe con Cristo, todo eso. Me imagino yo, ¿no? La elocuencia de Abdul Bahá. Entonces, la arrogancia de ese comerciante choca, se enfrenta con el amor y la paciencia del maestro Abdul Bahá. El comerciante se ablandó y al final, hasta muy respetuosamente, acompañó a Abdul Bahá a la salida. Y desde entonces, ese comerciante, en lugar de ser un hostil con los bahá'ís, fue un firme defensor de Abdul Bahá. En lugar de juzgarlo mal, lo llegó a estimar. En cuanto al carbón, al reclamo de Abdul Bahá, dijo, me disculpan, el carbón ya me lo gasté. No tengo, ya no se lo puedo devolver. Aquí está el dinero. Le devolvió el dinero. Entonces, la paciencia y el amor se combinaron con moderación, usando moderación con la justicia, la asertividad, la firmeza, ¿no? Y demás virtudes, en lugar de ofender al... ¿Qué tal si fuera otro y dice, usted es un ladrón? O sea, lo etiqueta, lo juzga, lo insulta, insulta a su ser y usa sarcasmo. No, pero Abdul Bahá, sin ofenderlo, sin humillarlo, sin sarcasmo, ablandó el corazón del mercader. Ajá, ¿alguien quería decir algo? Aló, curos, perdón, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, esa fue una idea que se me ocurrió hace poco. Resulta que recientemente leí uno de los pasajes de selección de los escritos de Abdul Bahá. Pues digo recientemente, hablando del año pasado, pero para mí eso es reciente. La cuestión es que hubo un extracto en el pasaje número 111 que resonó muchísimo conmigo. Dice Abdul Bahá, la razón fundamental de la maldad es la ignorancia. ¿Mm? La razón fundamental de la maldad es la ignorancia. Am, Algo que estaba pensando con la historia que contabas ahorita es como digamos,
de pronto la rabia o el odio que sentía el comerciante contrastó fuertemente con su amor hacia Cristo y hacia las enseñanzas de Cristo. Entonces, finalmente, Abdul Baha lo hizo entrar en conflicto consigo mismo y él sintió que su amor por Cristo era mucho mayor que su odio, ¿sí? O su ignorancia, pues, hacia los bajáis. Y de pronto eso justamente fue lo que lo llevó a descubrir como la verdad y a actuar sin maldad, porque ya no era ignorante, porque ahora comprendía el amor tan grande que había en su corazón y eso guiaba su forma de actuar. Lo comento porque hoy justamente estaba pensando en un video también que ese sí vi hace años, donde una mamá está como regañando a la niña para que aprenda a leer y le dice la P con la E y la niña le dice P, la L con la O, lo, la T con la A, ta. ¿Y qué dice? Y la niña la mira y le dice, naranja. Sí, pero la niña está asustada. Está asustada porque la mamá le está hablando como con rabia, siento yo. Y la niña en ese momento realmente no puede pensar con claridad. La niña entiende o sea, su percepción está abierta y puede comprender lo que dice ahí, pero es la forma en la que están intentando enseñarle, porque el conocimiento está dentro de ella, ¿sí? Pero digamos como que el miedo que siente a sentirse juzgada, a que le peguen de pronto, la hace como actuar de forma incoherente. En cambio, cuando intentamos enseñar algo con amor, siento yo pues que la persona abre su corazón para aprender aquello de, sí, pues de lo que se está hablando. En el caso de Abdul Baha, pues Abdul Baha abrió el corazón del comerciante al amor que sentía hacia Jesucristo y eso lo llevó como a abrirse a los bajáis, ¿no? Es solamente una percepción que tengo y bueno, quería compartirla, ¿no? Muchas gracias. Sí, Fabio, muy bien. Sí, así es decir, la gente a veces por ignorancia, ya tuvimos una charla sobre fanatismo, por ejemplo, cuál era la principal razón del fanatismo, la ignorancia cuando uno no conoce, cuando uno no sabe, ¿no? Para mucha gente, yo me acordé de una anécdota que ya la he contado, me sucedió a mí. Ya la he contado aquí, la voy a volver a contar porque me parece muy interesante en relación a la ignorancia, ¿no? De quiénes son los bahá'ís. Yo estaba como de 15 años de edad, hace 50, más de 50 años. Estaba, perdón, yo estaba sentado fuera de mi pasaje, ¿no? Ahí estaba sentado y mi mamá, una mujer muy piadosa, muy santa, muy buena, estaba en la casa y los vecinos de nosotros, justo a la par, justo al lado de nuestra casa, vivía un señor musulmán que era Haji, o sea, de esos que van a peregrinaje y todo el mundo le dice Haji, 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 y se supone que son musulmanes muy buenos y fieles. No es así, pero así se supone, ¿no? Ok. Entonces la señora que vino, una señora, era mendigo, ¿no? Mendiga. Era una señora pobre que estaba pidiendo que le den comida. Entonces, como al entrar al pasaje, la primera casa era la casa de esos musulmanes Haji. La mandaron al diablo, literalmente, ¿no? La ignoraron, no sé qué le dijeron, que se vaya. La siguiente casa era la de nosotros. Y ahí estaba mi mamá. Entonces, mi mamá la trató como una reina. Yo estaba afuera, ¿no? Pero desde lejos veía. La hizo pasar, la hizo pasar.
en el patio, pero la hizo pasar. No le tuvo ni asco, ni miedo, ni nada. La hizo pasar, se sentó ahí, no sé en qué parte se habría sentado, y de la misma comida que nosotros habíamos comido o que íbamos a comer, le sirvió a ella, se comió y salió y siguió su camino. Cuando iba saliendo del pasaje, yo todavía estaba ahí afuera. Entonces pegaba el grito al cielo. Estos señores son bahá'ís. Esos señores que me insultaron son bahá'ís. Me insultaron, son malos. Así es asá. Esa señora que me dio comida, esa es musulmana. Ella es buena, ella es santa. Yo me levanté y me le acerqué y le dije, señora, ¿sabe qué? ¿Quiere saber algo? Sí. Esa casa donde la insultaron son hají, son musulmanes, supuestamente fieles. Y la señora que le dio de comer es bahá'í. Su primera reacción fue, ay, que es impuro, es impuro lo que me dieron porque son bahá'ís, y comenzó a querer limpiarse la boca por haber comido la comida en una casa bahá'í. Su primera reacción, pero después de repente pensó y dijo, no, no es así. Ella es bahá'í, me dio de comer. Los bahá'í son unos santos, son buenos. Le voy a ir a decir al tal sacerdote que ya no los sigan molestando porque son personas muy santas, muy de bien, son muy bondadosas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quería decir era que como a ella le habían metido a la cabeza que los bahá'í son malos, no tenía ninguna referencia sobre los bahá'í. Entonces, ella creía que los que la habían insultado eran bahá'ís, y la señora, mi mamá, que le dio comida, era una musulmana fiel, y era al revés. Y reaccionó, ¿no? ¿Quién sabe cómo habrá sido su destino? Pero al final, ese incidente le ayudó a cambiar algo dentro de su concepto de los bahá'ís, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno, bendito sea Dios. Entonces, es tan importante no ofender, ¿no? Porque esos hají ofendieron a la señora, pero mi mamá no la ofendió. Le dio comida. Entonces es tan importante que Baha'u'lláh tiene varias citas, no vamos a leer algunas. Se os ha prohibido en el libro de Dios tomar parte en contiendas y conflictos, golpear a un semejante o cometer actos similares que muevan a almas y corazones a entristecerse. No deseéis para los demás lo que no desearéis para vosotros mismos. Temed a Dios y no seáis de los soberbios. Todos habéis sido creados del agua y al polvo habéis de volver. Reflexionad sobre el final que os aguarda y no sigáis el camino del opresor. Baha'u'lláh. Este Kitab Aqdas es el libro de leyes de Baha'u'lláh, donde aparece cómo debemos orar, cómo debemos ayunar, cómo debemos hacer, repartir la herencia, qué sé yo. Ahí están las leyes, ¿no?, de Baha'u'lláh en ese libro. Y es tan importante no ofender un corazón que Baha'u'lláh en su libro sagrado le pone un párrafo dedicado a eso, de cómo debemos tratar a las almas, ¿no? Y no solo Baha'u'lláh, el Bab, el cofundador de la fe Bahá'í, también en su libro de leyes, que se llama Bayán Persa, dice, más o menos, eso sí, como yo lo traduje, no se lo pongo ahí, porque no es nada oficial, es una traducción informal, ¿no? Más o menos dice algo así. Yo lo leí en persa y lo estoy tratando de traducir. Dice,
el Señor del universo, por la grandeza de su gracia y generosidad hacia sus siervos, ha prohibido que ningún alma entristezca a otra alma. O sea, como una ley, Dios te ordena, te prohíbe que hieras un corazón, que ofendas un corazón, que entristezcas un corazón. ¿Y cuántas veces uno ve que esto se hace, no? Como si nada, como si nada. Ajá. Padí, Kurosh, adelante. noches. Una pregunta. En mi centro de trabajo, tengo como colega a una persona que siempre está diciendo algo mordaz, algo cruel, algo ofensivo sobre los demás. Yo creo, no exagero si digo que de lo que habla esta persona, más del 90% es eso. Menos de un 10% será está sabrosa esta comida o me gusta esto que estoy viendo, pero casi siempre y tiene, no sé, o sea, creo que gasta mucho de su mente y de su tiempo en estar eh, eh, pensando en cosas, que decir, ofensivas o hirientes o descalificantes sobre otras personas, ¿no? Es una persona que es colega de trabajo. Adelante. Ya. Yo a un punto, hasta donde puedo ser tolerante y amarlo con esa persona, pero lo que veo es que no hay una intención, es algo profundamente arraigado en esta persona. Y lo único que yo he conseguido es siempre, hola, ¿cómo estás? Saludarle, ¿sí? Y luego alejarme. Y mantenerme lo más distante que puedo de esa persona, ¿no? Es fuente constante de conflicto con otros colegas. Fuertes conflictos que se han generado y no sé, o sea, realmente para evitar situaciones yo prefiero mantenerme distante de esa persona. Alguna vez, por ejemplo, como yo no tengo carro y tiene carro, me ha dicho, venga, súbase y me ha llevado cerca a mi casa. Pero yo preferiría que no lo hiciera porque es todo el trayecto hablándome cuestiones ponzoñosas sobre otras personas. Qué difícil. Rara vez he conocido personas así. Creo que conocí a otra persona así parecida en Perú. Pero digamos como guía, junto con esa persona, 2 personas que he conocido así en toda mi vida. Ok. Es difícil, no sé, bueno, no sé si lo que estoy haciendo está bien, pero yo creo, he sentido como que me aflige su asociación y prefiero estar lejos. Ok, gracias. Mira, me acordé de una cosa que sí puede ayudar en esto. Y yo creo que lo que estás haciendo tú está bien, alejarte. Bajaola, en uno de los 5 tesoros, que también aquí ya hemos hablado de los 5 tesoros de Bajaola, dice algo así. Como Bajaola tiene una palabra oculta que dice que asóciate con los justos y elude toda asociación con los impíos, ¿no? Entonces este puede ser un impío. Ya le voy a dar chance, Marvin. Bajaola tiene un tesoro que dice más o menos algo así. Si tú te asocias con una persona, pues obviamente si tú te asocias a una persona, tú eres el Bahá'í y tú tienes que tratar de enseñarle, ¿no?, a esa persona la fe, modales, principios, etc. Si pasan 2 fechas y los signos de tu influencia no aparecen en él, en esa persona, aléjate, porque no tardarán en aparecer en ti
las mañas de esa otra persona. Las palabras que estoy usando no son las propias que usó Baha'u'lláh, pero más o menos algo así. Entonces, si tú te asocias con esa persona para corregirla, ¿no? Para tratar de enseñarle algo bueno, y si no aprende, en 2, 3 sesiones, aléjate porque no tardará en aparecer en ti los signos de esa otra persona. Adelante, Marvin. Perdón, no se oye. Su micrófono está averiado, parece. Sí, debe tener problema, algún falso. No se oye nada. Bueno, vamos a dejar que intervenga Fabio. Tal vez Marvin logra arreglar su micrófono. Adelante, Fabio. Aló, amigos, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, la historia que contó Adi me recuerda mucho una historia como que sí me toca mucho. Es de un amigo acá en Colombia, justamente. Resulta que él estaba, o sea, él iba a estudiar medicina, ¿no? Y resulta que estaba haciendo premédico y resulta que el joven era muy serio, ¿sabes? No, como que no le gustaba mucho, así como, o sea, no tenía muy buen sentido del humor. ¿M? La cuestión es que algún día, pues, él no era bajáy ni nada, ¿no? Y tampoco le gustaba mucho esto de las cuestiones religiosas. Creo que era muy cristiano, pero en general no se veía muy movido ni muy influenciado por a buscar otras religiones ni nada, ¿no? Mm, Sin embargo, sabía que en su grupo pues había un joven que él sí era bahá'í y pues tenía una actitud que era muy ejemplar y pues en general era un muy buen ser humano y todo, pero sabía que tenía una religión diferente y pues procuraba no hablarle, por lo menos no de temas religiosos, ¿no? Hablaban de otras cosas. Sin embargo, un día este joven se sube con el joven que es bahá'í. Él le tuvo que pedir un favor, pese a que había tratado mal al joven que es bahá'í, ¿no? Lo había tratado mal en alguna ocasión, lo había hecho sentir mal. Y pese a eso, un día tuvo que pedirle un favor. Y el joven bahá'í de muy buena manera le hizo el favor. Era ayudarle con un pasaje. Y entonces resulta que ambos se fueron en el mismo bus. Dio la casualidad de que vivían muy cerca, entonces ambos se fueron en el mismo bus. El joven bahá'í le pagó el pasaje al otro. Y cuando iban en el bus, em, sucedió que este joven que no era bahá'í se puso a hablarle mal acerca de otros al joven que sí es bahá'í. Le decía, mira, esta conducta de tal persona me parece muy desagradable, siempre se las quiere dar de chistoso, siempre quiere hacer chistes y finalmente termina ofendiendo a todo el mundo. Entonces mira que estaba mirando los errores de los otros y finalmente el joven baja y llega y le dice, él realmente se esfuerza mucho porque la clase no sea monótona, sí, porque sea una clase feliz, no porque no sea una clase aburrida. Entonces mira que donde uno veía defectos, el otro veía cualidades. Luego entonces le habló mal acerca de otra persona y el joven Bajay también se puso a hablarle acerca de las cualidades. Entonces, para este joven, el que tenía mal sentido del humor, el amargado, resultó muy innovador recibir ese tipo de respuestas porque generalmente el odio produce odio. Sin embargo, mira que en esta persona, en el Bahá'í, no era así. Le hablaban con odio y él respondía con amor. Él veía una cualidad donde otros veían defectos. Y cuando el joven no Bahá'í intentaba hablar acerca de los defectos de otros, el joven Bahá'í hablaba de sus cualidades.
esta forma de pensar resultó profundamente, no sé si decir chocante, pero sí muy, o sea, muy innovadora, diferente, porque nunca había visto algo así. Y le preguntó al joven Bahá'í que él por qué pensaba así, o sea, él por qué actúa de esa manera, ¿sí? ¿Qué lo lleva a pensar así? Entonces el joven Bahá'í le dijo que algo que lo había marcado mucho era que cada ser humano es como una mina rica en gemas de valor inestimable. 1, 2, 3. Marvin, ya se te está escuchando bien. Eh, ujú, perdón, termino de contar y ya. ¿Listo? Entonces, resulta que ese dicho fue como lo que abrió el corazón de este joven Bahá'í a las enseñanzas de la fe. Y a raíz solamente de ese ejemplo, comenzó a asistir a las reuniones de la fe. ¿Sí? 2 años después estaba firmando la tarjeta para hacerse Bahá'í. Y hoy en día es una persona que estudia bastante las enseñanzas Bahá'ís cada mañana, cada noche, hace su oración obligatoria, es médico. Bueno, soy yo. Entonces a lo que voy es que, mira, realmente es algo muy personal porque realmente yo antes era así. Y el hecho de haber conocido un ejemplo tan diferente, mira que perfectamente Mehdi, que es mi mejor amigo, él en ese momento pudo haberme dicho, no, yo no me voy a juntar contigo por cómo hablas o por tu forma de hablar mal acerca de las otras personas. Y sin embargo no fue así. Él me tuvo como mucha consideración y poco a poco me fue enseñando, ¿sí? Entonces, la cuestión es que sí, muchas veces uno conoce gente así y uno dice, no, definitivamente como decíamos ahorita, un impío, no debo juntarme con él, pero muchas veces vale la pena, no sé, intentar de pronto tener un poco de consideración hacia la ignorancia de esa persona, porque la razón fundamental de la maldad es la ignorancia, y procurar enseñarle con todo el amor del mundo. De verdad, pues por lo menos en mi caso sirvió mucho. Quería compartir solo ese Es caso. maravilloso. Mehdi es como decir Mehdi Orozco o algo así, ¿no? Es Mehdi Orozco, de hecho. Ah, sí, sí, o sea, imagínense, lo importante es que es tratar a la gente como Abdul Bahá trataba, ¿no? Y es realmente si algo le vas a sacar a alguien, se lo sacas como Abdul Bahá trataba a la gente, no poniéndote en su contra, ni insultarlo, ni juzgarlo. Parece que Marvin ya puede deleitarnos con su opinión. No, no en otra ocasión. No, Ok. Yo encontré el texto que estaba tratando de recordar, lo encontré por ahí, lo que estaba diciendo Abadí sobre el amigo. Bahá'u'lláh en una ocasión dijo algo así: si socializas con alguien durante 3 reuniones y ninguna influencia tuya aparece en él, sin duda deberías evitar esa compañía porque su influencia sobre ti no tardará en manifestarse, ¿no? O sea que si tú socializas con alguien 3 veces y no tienes influencia positiva en él, aléjate porque la influencia negativa de él no tardará en aparecer en ti. Eso es lo que dijo Bahá'u'lláh así verbalmente en una cierta ocasión. Entonces, volviendo a las citas, vamos a leer otra, también es de Bahá'u'lláh. Oh bien amados del Señor, no cometáis aquello que ensucie la límpida corriente del amor o destruya la dulce fragancia de la amistad. Por la rectitud del Señor, habéis sido creados para mostrar amor unos por otros, y no perversidad y rencor. No os enorgullezcáis en el amor a vosotros mismos, sino en el amor a vuestros congéneres. No os gloréis en el amor a vuestra patria, sino en el amor
a toda la humanidad, que vuestro ojo sea casto, vuestra mano leal, vuestra lengua veraz y vuestro corazón esclarecido. Bajaula. Qué interesante, ¿no? Es decir, es tan importante no herir a otra persona porque Bahá'u'lláh viene, al igual que todos los mensajeros de Dios, para construir sociedad, ¿no? Es ahorita la palabra que está de moda entre los amigos bahá'ís. Entonces, para construir sociedad, los elementos de la sociedad tienen que estar en armonía entre sí, no pueden estar en contienda, ¿no? En lucha, en resentimiento, en odio, o que se maten o que se contradigan, ¿ok? No se puede. Veamos una hoy de Abdul Bahá. Oh ejército de Dios, cuidado, no sea que hagáis daño a algún alma o que hagáis entristecerse a algún corazón, no sea que con vuestra palabra iráis a algún hombre, ya sea conocido o desconocido, ya sea amigo o enemigo. Orad por todos, que todos sean bendecidos, que todos sean perdonados. Cuidado, cuidado, no sea que alguno de vosotros busque venganza, aunque fuese contra alguien que está sediento de vuestra sangre. Cuidado, cuidado, no sea que iráis los sentimientos de alguien, aun con un malhechor, y os desaire el mal. No consideréis a las criaturas, volveos a su Creador. No veáis a las gentes pertinaces, sino al Señor de las huestes. No miréis el polvo, alzad la vista hacia el radiante sol, el cual ha hecho que todo pedazo de tierra oscura resplandezca de luz. Selección de los escritos de Abdul Bahá. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Veamos por último la cita y con la típica cita de Abdul Bahá que habla de este tema. Alerta, alerta, no sea que ofendáis un corazón. Alerta, alerta, no sea que lastiméis un alma. Alerta, alerta, no sea que tratéis sin bondad a alguna persona. Alerta, alerta, no sea que causéis desesperanza a alguna criatura. Si fuera uno la causa de pena de un corazón o de desesperación de un alma, más le valiera esconderse en lo más profundo de la tierra que caminar sobre ella. Abdul Bahá. Imagínese el grado de importancia que tiene tratar bien a los congéneres y no herir a nadie. Es un acto, el herir a las personas, atacar a su nobleza, a su ser, ¿no? A su dignidad. Como decir a alguien que está mal hecho, eres una porquería, eres malo. Es decir, estás estás atacando a su dignidad, a su ser, como que es una cosa por esencia mal hecha. Esto es el acto más miserable, más cruel, más inhumano, malvado. Morder al prójimo como una víbora, una serpiente, ¿no? Como un alacrán que solo pica y no se pone a pensar en el daño que ocasiona en otro ser, ¿no? Hasta ahí llega mi material. ¿Alguien desea agregar algo? Kurosh, Adelante. esa anécdota que está en el libro Relatos de la vida de Abdul Bahá,
de que alguien fue cuando Abdul Baha estaba en Estados Unidos y alguien fue a buscarlo y le resultó difícil llegar hasta ahí. Y a pesar de eso, sus esperanzas se marchitaron cuando la persona que le atendía le dijo que el maestro no lo podía atender por alguna razón, ¿no? Así que lo mandó a despedir, ¿no? En el sentido de que ya, pues, en ese momento no podía ser atendido. Y la persona se estaba retirando en ese momento muy triste cuando Abdul Baha bajó diciendo: un corazón ha sido herido, ¿no? O sea, esto nos hace pensar, ¿no? En la importancia de que para el maestro tenía el no ir por ahí gratuitamente ofendiendo a las personas o hiriéndoles. Qué importante es. A veces lo hacemos sin querer, ¿no? O sea, podemos hacerlo. Hay personas que lo hacen intencionalmente, pero habría que buscar no hacerlo de ninguna forma, ¿no? Sí, sí, yo también había leído esa anécdota y en su momento y también ahora se me salen las lágrimas de ponerme a pensar la importancia que tenía para Abdul Baha no decepcionar un alma por causa suya. Porque obviamente no era culpa de Abdul Baha despacharlo. Hubiera sido Abdul Baha, lo recibe, o de alguna manera, ¿no? Lo hace sentir bien. Pero la persona que lo despachó por amor a Abdul Baha dijo: no, seguramente, no sé si estaba cansado o qué, no quiso molestar a Abdul Baha. Pero no molestó a Abdul Baha, pero hirió un corazón. Abdul Baha también dice de que cuando uno va a hacer una broma, primero hay que mirar en su entorno. No vaya a ser que uno pueda herir a alguien. Sí, sí, por eso cuando iba a decir el proverbio de que el cielo de la sierra no es de fiar, no dije el resto del proverbio porque me parece ofensivo, ¿no? Tal vez antes, hace 20 años lo hubiera dicho sin pensarlo, pero pienso que es ofensivo, no cualquier broma, no cualquier insulto, no cualquier aclaración en cualquier momento. O sea, hay que tener mucho tacto, mucho cuidado. Obviamente hay que remitirse no a nosotros los que estamos aquí, sino que a Abdul Baha, ¿no? Para saber cómo es que realmente hay que tratar a las personas. Con qué lenguaje. Por ejemplo, no hay persona que haya más daño. Una de las personas que más daño hizo a los babíes y a los bahá'ís fue el Shah de Irán, Nasser al-Din Shah, que mandó matar al Bab, ¿no? Pero cuando Abdul Baha, cuando ellos hablan, lo tratan de su majestad, no hablan despectivamente de él. No quiere decir que él hizo bien en ejecutar al Bab, pero es el respeto que las personas, hay que dar a las personas, sea quien sea, ¿no? Pero claro, como el compañero de Badí, ¿no? Si tú ves que una persona podría hacerte a ti más daño que el bien que tú le puedes hacer a él, no te queda más que alejarte. Porque tú no le puedes hacer el bien y tarde o temprano podría ser que él influya en ti negativamente. Bueno, ¿otra opinión? Entonces, ha sido realmente gratificante, un placer
para mí compartir con ustedes. Espero que les haya agradado. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante. Excelente Gracias. tema. Muy Útil. excelente tema. Gracias, Kurosh. Allahu Akbar. A mí me sirvió. Gracias, Kurosh. Allahu Akbar. Adiós todos. Adiós. Gracias, buenas noches. Dios me los bendiga.